Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C21, matanza instantánea. Capítulo 21 Matanza instantánea. Tan pronto como cayeron las palabras, todo el lugar quedó en silencio. Todos quedaron atónitos por la postura de Mo Sengu. Especialmente Su Olenchan y Ren Boxing, sintieron un escalofrío corriendo por sus espinas. En un instante estuvieron en alerta máxima, sin atreverse a relajarse en lo más mínimo. Su verdadero y continuó circulando, como si una gran crisis descendiera al momento siguiente. Sin embargo, una respiración. 2 respiraciones. 3 respiraciones. Aún así, el silencio persistió. Poco a poco, las expresiones de todos se volvieron extrañas. Su Olenchan no pudo evitar sentirse avergonzado. En realidad, una actuación tan teatral le había asustado. Yuebu-kun y los demás estaban llenos de decepción. Esperaban que los 7 héroes de Wudam provocaran un milagro, pero ahora parecía que los habían sobreestimado. Ren Boxing se burló. Pensé que era algún tipo de carta de triunfo o habilidad divina, pero resulta ser esto. Parece que incluso Wudam no es nada especial. Detrás de ellos, los miembros del culto del Santo Sol y la Luna estallaron en risas. Habían estado en pánico hace un momento, pero ahora tenían ganas de burlarse. Mátalos a todos, no dejes a nadie atrás. Su Olenchan gritó. En un instante, los discípulos del Monte Son y los miembros del culto del Santo Sol y la Luna se apresuraron y la atmósfera se volvió tensa. Mo Sengu también estaba algo confundido. San Kuisa no pudo evitar tocarse la frente y dijo, hermano menor, tonto. Nuestro joven discípulo dijo que aplastáramos el talismán, ¿de qué sirve gritar su nombre así? Oh, oh, oh. Mo Sengu se dio cuenta de su propia tontería. Simplemente recordó cómo usar el talismán, después de todo, era la primera vez que lo usaba. Mo Sengu se enfrentó solo a Su Olenchan y Ren Boxing, sosteniendo un talismán de jade en su mano. Lo levantó en alto y lo aplastó con la mano, diciendo, cuidado con el poder sobrenatural de mi hermano menor. Elemento de madera espada de dragón azul. Su Olenchan se burló. ¿Crees que caeré en el mismo truco? ¿Me tomas por un niño de 3 años? Ren Boxing también fue ridiculizado con una sonrisa. Sin embargo, en un momento, las expresiones de ambos se congelaron, seguidas de una abrumadora sensación de miedo en sus ojos. De repente, una tremenda presión los envolvió desde arriba. Crisis. Una crisis que pone en peligro la vida. El verdadero y de los grandes maestros circuló instintivamente y ambos se retiraron involuntariamente. Pero ya era demasiado tarde. Después de que Mo Sengu aplastó el talismán, una fluctuación aterradora apareció sobre su cabeza. Entonces, de allí nació un rayo de luz esmeralda. Brillante y deslumbrante, suprimió instantáneamente toda la escena. Todos miraban con asombro la asombrosa luz de la espada. La espada esmeralda y se parecía a altos pinos, transformados en un dragón verde, condensados como una entidad sólida, como un dragón real. Rugido. Débilmente se podía escuchar el sonido de un canto de espada. Una terrible espada de dragón verde y tomó forma instantáneamente, y las espadas largas de todos los espadachines en la escena comenzaron a temblar. Luego, la espada del dragón azul y voló hacia Su Olenchan y Ren Boxing a gran velocidad. Su poder era aterrador. ¿Sé este? Su Olenchan exclamó horrorizado. Nunca había esperado que Mo Sengu desatara una carta de triunfo tan aterradora. En ese momento, frente a esa espada y su inestable base como gran maestro parecía nada. Él gritó. Su verdadero y helado salió corriendo, intentando bloquear el I de la espada. Sin embargo, fue inútil. El I de la espada del dragón azul se elevó hacia el cielo y, en medio de las miradas de sorpresa de todos, un destello de luz de espada pasó a través de él. Las capas de I verdadero y helado se rompieron instantáneamente y una cabeza voló hacia el cielo. Su Olenchan cayó muerto. Los alumnos de Ren Wuxing se contrajeron rápidamente. Intentó escapar, pero la espada residual y todavía se aferraba a él. Poder absorbente cósmico. Ren Boxing rugió. Su verdadero y surgió,
formando un vórtice aterrador en un intento de bloquear el I de la espada e incluso succionar a los discípulos del monte Son frente a él para usarlos como barrera. Pero también fue en vano. Los sonidos de estallido llenaron el aire. El sonido denso de carne y sangre siendo penetrada resonó. La figura de Benwashing se congeló mientras huía, pero la espada del dragón azul y le atravesó el pecho, destrozándolo antes de disiparse lentamente en el cielo. En un instante, toda la escena quedó en silencio. Los cuerpos de todos se endurecieron en sus posiciones originales. Miraron fijamente el espacio vacío por donde había pasado la espada del dragón azul y era imparable. Incluso los dos grandes maestros murieron instantáneamente. Mo Sengu miró fijamente sus propias manos. ¿Yo hice esto? Entonces no pudo evitar inhalar bruscamente. Ah, el talismán que me dio mi hermano menor es demasiado aterrador. Los 7 héroes de Wudang se sintieron mareados en sus mentes. Al tocar el talismán restante en su pecho, se llenaron de emoción, lo que es más importante, quedaron asombrados por Ning Chanch. Solo un talismán que nos dieron es muy poderoso. ¿Qué tan aterradora es la fortaleza actual de nuestro hermano menor? Ese era el único pensamiento en sus corazones. En cuanto a Yuebukun y los demás, no podían creer lo que veían. En un momento pensaron que estaban atrapados y que probablemente morirían aquí. Al momento siguiente se produjo un revés impactante. 2 expertos de nivel de gran maestro fueron asesinados instantáneamente. Pensando en esto, no pudieron evitar temblar con una mezcla de conmoción y miedo. ¿Este talismán fue dado por el joven maestro Ning? Ni siquiera está aquí, pero con un solo talismán mató a 2 grandes maestros. ¿Eso significa que matarnos es tan fácil como matar pollos? El corazón de Yuebukun estaba lleno de profunda reverencia. Los demás sintieron lo mismo. El joven maestro Ning es verdaderamente un inmortal reencarnado, un auténtico pequeño inmortal. He oído que Dragon Tiger Mountain también tiene técnicas de talismán, pero comparadas con los talismanes de nuestro pequeño inmortal, deben ser muy inferiores. Matar instantáneamente a 2 grandes maestros con un solo talismán es realmente asombroso. Después del shock, la gente de las 4 sectas sintió alegría y gratitud hacia Ning Chanch. Todos sabían que lo impresionante no era la fuerza de Mo Sengu, sino el 8º discípulo del distante Wudang, Ning Chanch, que estaba meditando en Wudang. Todos, síganme y mátenlos. No dejes a nadie con vida del culto demoníaco. Si los discípulos del monte Son están dispuestos a deponer las armas y rendirse, podemos perdonarles la vida por ahora. Yuebukun gritó fuerte. La situación se había revertido por completo. Sin los grandes maestros Suolenchan y Renboxin, el resto estaba a merced de sus enemigos. En términos de número de grandes maestros, Mount Sam y el culto demónico no fueron rival para Wudang y las 4 sectas. Por un momento, la batalla se reanudó. Sin embargo, esta vez, la situación era completamente unilateral. Los 7 héroes de Wudang ni siquiera necesitaban usar talismanes, podían derrotar a sus oponentes uno por uno sin mucho esfuerzo. Son Yuan Qiao y los demás estaban emocionados. Después de presenciar el poder de los talismanes, los valoraron aún más. No usarían talismanes a menos que fuera absolutamente necesario. Media hora después, la batalla en el Monte Son finalmente se detuvo. Los discípulos rebeldes del Monte Son y los miembros del culto demoníaco fueron asesinados. Los discípulos traidores de las 4 sectas pedían clemencia, pero también fueron asesinados limpiamente. Yuebukun no era ningún santo. Por supuesto, los discípulos de Wudang no participarían en estos asuntos. Solo ayudaron a expulsar a los expertos de alto nivel del Monte Son, dejando que el resto lo decidieran las propias 4 sectas. Aunque las 4 sectas eran ahora vasallos de Wudang, no interferirían demasiado. Solo echaban una mano cuando era crucial. Además, tenían cosas más importantes que hacer. Necesitaban buscar en el tesoro del Monte Son para ver si había tesoros espirituales preciosos. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C22, sexta capa de refinación de I. Capítulo 22. Sexta capa de refinación de I. Este polígono multiflorum, flor de vellón tubérculo,
común en China, de 100 años se ve bien. Este hongo Lingxi de 200 años definitivamente es necesario para nuestro discípulo menor. Y esto, no sé qué tipo de fruta es, pero contiene más energía espiritual que el ginseng. Los 7 héroes de Wudang estaban bulliciosos como bandidos de la aldea cuando entraron al tesoro del monte Son. Activaron el talismán del ojo celestial y comenzaron a saquear libremente, buscando diversos objetos imbuidos de energía espiritual. La secta del monte Son es realmente rica. San Quisan no pudo evitar exclamar. Estrictamente hablando, el monte Son tenía incluso más tesoros que Wudang. Esto no fue una exageración. Aunque Wudang tenía a San Sanfeng, un verdadero gran maestro, era tranquilo y enseñó a sus discípulos a ser justos. Él no tomaría posesiones a la fuerza. La mayoría de los tesoros de Wudang eran objetos no reclamados o regalos de otros. Por el contrario, la secta del monte Son, aunque parecía justa en la superficie, participaba en actividades secretas. Hermano mayor, ven rápido, hay abundante energía espiritual dentro de esta piedra. La voz de Inderen resonó con emoción, llamando la atención de todos. Se reunieron alrededor y activaron el talismán de observación, presenciando un deslumbrante cúmulo de luz espiritual parpadeando dentro de la piedra, lo que provocó que todos inhalaran bruscamente sorprendidos. Ante ellos había una piedra gigante de color negro y rojo, casi tan alta como una persona, un tesoro absoluto. Tráelo de vuelta, a nuestro hermano menor definitivamente le encantará. El grupo no pudo evitar revelar alegría. Todo este progreso sin problemas se debió a los talismanes de su hermano menor. Estaban decididos a traer de vuelta algo que lo satisficiera. Jobu-kun y los demás observaron cómo los discípulos de Wudang se llevaban paquetes de objetos, incluso 2 discípulos que llevaban juntos una enorme piedra, y no pudieron evitar quedar estupefactos. Hermanos Son, ¿qué estás haciendo?, preguntó Jobu-kun. Son Yuanqiao sonrió levemente. A nuestro discípulo menor le gustan estas cosas, así que las llevaremos descaradamente de regreso a Wudang. Jobu-kun y los demás, ojos iluminados. ¿Entonces es algo que le gusta al joven maestro Nin? Así es, tenemos que devolverle este favor. Gracias a él pudimos reprimir a Suolen-chan y Ren Boxing, esos 2 sinvergüenzas. Cuando regresemos a la montaña, organizaremos todo y lo enviaremos a Wudang junto con copias de las escrituras taoístas y los clásicos que tomamos prestados. El rostro de Son Yuanqiao se iluminó. ¿Cómo podemos ayudar? Jobu-kun y los demás rápidamente intentaron complacerlo. También tenían algunos motivos ocultos. Los talismanes de Nin Chanch mostraban un poder asombroso y pensaron que tal vez podrían pedirle a Nin Chanch algunos talismanes como tesoros que le salvarían la vida. Por supuesto, tendrían que atender sus preferencias al respecto. Son Yuanqiao y los demás se sintieron aún más encantados. Si fuera por ellos, rechazarían cualquier regalo. ¿Pero para su discípulo menor? Aceptarían cualquier cosa con mucho gusto. Después de un poco más de trabajo, todos terminaron de ocuparse de los asuntos del monte Son. Jobu-kun y los demás prometieron comenzar a copiar las escrituras y clásicos taoístas para enviarlos a Wudang en unos días. Son Yuanqiao y los demás se sintieron aliviados y preparados para regresar a la montaña, con la intención de entregar el lote de tesoros espirituales que habían obtenido del monte Son a su hermano menor. Wudang. Cámara de las Escrituras. Nin Chanch se tragó la última píldora de la ascensión. ¡Boom! El inmenso poder medicinal estalló dentro de él, solo para ser absorbido por los innumerables pequeños vórtices creados por el arte verdante eterno. Esta vez, la energía espiritual dentro del cuerpo de Nin Chanch finalmente alcanzó cierto límite. La creciente energía espiritual convergió en su dantiano, rompiendo el cuello de botella. Llegó con éxito a la 6ª capa del reino de refinación de Yi. Una poderosa presión irradiaba desde el cuerpo de Nin Chanch, haciendo que toda la cámara se sintiera como si alguna bestia primordial se hubiera instalado allí, llenando a todos de asombro. Los pocos discípulos que estaban presentes no pudieron evitar mirar hacia los pisos superiores del edificio. Sabían que allí se alojaba su tío menor, el amo. Cada uno de sus ojos estaba lleno de admiración y fervor. Nin Chanch suprimió su aura y sonrió. Su cultivo había vuelto a crecer y estaba extasiado. Mi enfoque fue realmente correcto.
Tomar pastillas es el mejor camino a seguir. Con la gran técnica de molienda y templado yin-yang, puedo aumentar mi fuerza más rápidamente. Si absorbiera energía espiritual solo, me llevaría meses avanzar en un solo nivel. En realidad, avanzar de nivel en cuestión de meses ya era bastante rápido. Mostraba la profundidad del arte eterno y vertiginoso de Ning Chanch, pero quería crecer aún más rápido. El único inconveniente es el consumo de medicinas espirituosas. Ning Chanch estaba algo preocupado. Las materias primas para refinar las pastillas de ascensión no estaban fácilmente disponibles. A este ritmo, las medicinas espirituales del tesoro de Wudang se agotarían tarde o temprano. No podía hacer nada. Su maestro, San Sanfeng, estaba acostumbrado a una vida de tranquilidad e inacción, y tener tanto en el tesoro ya era bastante notable. Se resolverá a su debido tiempo. Ning Chanch cerró los ojos. Había comenzado a comprender los principios de la alquimia durante estos días. Desafortunadamente, el tesoro de Wudang no contenía muchos minerales de energía espiritual, lo que limitaba las oportunidades de experimentación. Primero planeó forjar un horno de pastillas, que le permitiría maximizar el uso de las medicinas espirituales. Cualquier ahorro sería beneficioso. En ese momento, de repente se le ocurrió algo. ¿No me pidió el hermano mayor que enseñara algo a estos discípulos menores? ¿No fue hoy? El corazón de Ning Chanch dio un vuelco. Cada vez que entraba en un estado de iluminación durante su cultivo, a menudo le llevaba 1 o 2 horas. Ahora temía que estos discípulos hubieran estado esperando en el campo de las artes marciales durante mucho tiempo. La cámara de las escrituras ahora estaba completamente en silencio, a excepción de Ning Chanch. Parpadeó y de repente apareció fuera del repositorio. Luego se dirigió al campo de las artes marciales. Campo de las artes marciales. Los discípulos de tercera generación de Wudang estaban sentados respetuosamente, esperando. Todos ellos tenían expresiones llenas de anticipación y emoción. Hace unos días, Son Yuanqiao y los demás les habían dicho que su tío maestro menor les daría orientación sobre las enseñanzas taoístas. Todos esperaban ansiosamente este día. En realidad, esta era una tradición Wudang. Los discípulos de segunda generación instruían a los discípulos de tercera generación en artes marciales una vez al mes, transmitiéndoles sus conocimientos. En el pasado, Ning Chanch nunca había sido llamado porque siempre estaba inmerso en su cultivo dentro de la cámara de las escrituras. Ahora que había avanzado con éxito a la 6ª capa de refinación y con los 7 héroes de Wudang preparándose para abandonar la montaña por un periodo de tiempo, la responsabilidad había recaído naturalmente en Ning Chanch. Para otros hermanos y hermanas mayores, los discípulos de tercera generación no estarían tan ansiosos. Pero Ning Chanch era diferente. El asombroso fenómeno que habían presenciado hace unos días quedó profundamente grabado en sus mentes, creando una sensación incomparable de admiración y curiosidad. Esta fue la primera vez que Ning Chanch les enseñaría sobre el taoísmo. Aunque habían pasado 2 horas desde que debían empezar, nadie estaba impaciente. Sin embargo, había cierto nerviosismo. ¿Podría nuestro maestro junior haber cambiado de opinión y haber decidido no venir? Un discípulo de tercera generación no pudo evitar expresar esta preocupación. En ese momento alguien gritó, «El tío maestro junior está aquí». La multitud se animó instantáneamente, mirando hacia adelante, pero no había nada que ver. Luego levantaron la vista y se encontraron con un jadeo colectivo. Un taoísta vestido con una túnica blanca permanecía allí casualmente, con las manos detrás de la espalda, moviéndose con gracia y encanto. Incluso su cabello parecía exudar una facilidad inimaginable. Los ojos de todos se iluminaron de entusiasmo. Este era su tío maestro menor. Incluso su entrada fue única. Esto solo aumentó su anticipación por las enseñanzas venideras. En el campo de artes marciales estallaron vítores y aplausos. Presentamos nuestros respetos al tío maestro junior. Ning Chanch no mostró ningún cambio en su expresión mientras estaba en la plataforma elevada. Puedes prescindir de las formalidades. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfeng C23. Abundan los fenómenos. Capítulo 23. Abundan los fenómenos. Aunque Ning Chanch era joven, poseía una presencia extraordinaria.
mientras estaba en la plataforma elevada, una simple mirada desde sus ojos hizo que muchos discípulos inclinaran la cabeza con respeto, sin atreverse a mirarlo. Había cientos de discípulos de tercera generación en Wudang, y no todos eran discípulos directos de los 7 héroes de Wudang. De hecho, los discípulos directos de los 7 héroes eran los de mayor rango entre los discípulos de tercera generación. El resto de los discípulos de tercera generación solo podían considerarse discípulos nombrados. En pocas palabras, estos discípulos compartían un régimen de entrenamiento comunitario y solo ocasionalmente recibían orientación. La mayoría de las veces tenían que esperar a que los discípulos de segunda generación les enseñaran. Por eso valoraron enormemente esta oportunidad mensual. En ese momento, los discípulos de tercera generación estaban sentados con la mayor seriedad, con los oídos alerta, temerosos de perderse algún detalle. Ning Chanch se acomodó lentamente en el cojín. Encuestó a los discípulos de tercera generación, cuyos ojos estaban llenos de sed de conocimiento. No pudo evitar sentirse conmovido y suspirar dentro de sí mismo. El camino hacia la maestría no fue fácil y las artes marciales no fueron diferentes. Si no hubiera poseído una visión excepcional, no sería muy diferente de estos discípulos. Con esto en mente, comenzó suavemente, y su voz, realzada por la energía espiritual, resonó claramente en los oídos de cada discípulo. Hoy daré una conferencia sobre la técnica infinita menor. La técnica infinita menor fue la técnica fundamental de la técnica infinita Yin Yang, el arte marcial supremo de Wudang, y fue creada por el propio Ning Chanch. Era la técnica principal para los discípulos de tercera generación, y solo a los más destacados entre ellos se les enseñaba la técnica infinita Yin Yang, lo que los convertía en el foco del cultivo de la secta. Al escuchar que Ning Chanch iba a enseñar la técnica infinita menor, los ojos de los discípulos rebosaron de emoción. En las artes marciales, el cultivo interno fue la base. Fortalecer el poder interno facilitó el dominio de otras artes marciales, lo que resultó en una mayor fuerza. Ning Chanch continuó, la técnica infinita menor, aunque se llama menor, en realidad aclara el Dao del Yin y el Yang. El Yin y el Yang existen en todas partes, en el agua y el fuego, en la vida y la muerte, día y noche. La verdad fue explicada lentamente, una por una. Sus palabras eran muy suaves, pero en ese momento era como si las palabras salieran de una campana fuerte. Aunque las palabras eran profundas, la explicación de Ning Chanch las hizo fáciles de entender. Al principio, la mayoría de los discípulos llevaban expresiones de confusión, pero pronto algunos de ellos mostraron signos de iluminación. Así es realmente así. Aquellos que tenían ideas se acercaron poco a poco a la comprensión, con el rostro lleno de emoción. No se atrevieron a hablar por temor a perturbar la conferencia. Esto fue solo el comienzo. A medida que Ning Chanch continuaba, gradualmente entró en un estado de profunda iluminación. La enseñanza era un proceso recíproco. Aunque explicaba las artes marciales, el camino inmortal de Ning Chanch se basó en las artes marciales. Mientras enseñaba, experimentó innumerables epifanías, especialmente con respecto al Dao del Yin y el Yang. Sus ojos brillaban de iluminación. Sin que él lo supiera, su energía espiritual comenzó a acumularse, a arremolinarse y a generar un torbellino a su alrededor. Su voz, impregnada de energía espiritual, comenzó a resonar de una manera única. Tenía un encanto cautivador y simplemente escucharlo era como entrar en el mundo marcial que Ning Chanch había creado. Fue suficiente para iluminar a cualquiera. Has dado conferencias sobre artes marciales a tus compañeros discípulos. Extrajiste ideas de otros y obtuviste iluminación. Tú creaste la técnica Dao evolutiva del poder espiritual. Entonces sucedió algo extraordinario. Los discípulos comenzaron a ver varias visiones ante sus ojos. La voz de Ning Chanch sonaba como la voz del Dao. Entró en sus oídos y penetró en sus mentes. Vieron la interacción de la amalgama de agua y fuego, la transición entre la vida y la muerte, la salida del sol y la puesta de la luna, y el cambio fluido entre el día y la noche. Innumerables símbolos del Yin y el Yang aparecieron ante sus ojos, haciéndolos caer en un estupor. Yin y Yang se hicieron tangibles ante ellos. Los discípulos comenzaron a comprender. Yin y Yang existen en todo. Esta es la esencia de la técnica infinita menor, lo entiendo. Yin y Yang coexisten y dan a luz el uno al otro, lo entiendo.
El tío maestro Junior es increíble. Si pudiera escucharlo hablar de esto todos los días, moriría sin remordimientos. En la plataforma, los discípulos miraron a Ning Chanch con admiración y fervor en sus ojos. De repente, hubo un zumbido de emoción. El primer discípulo se abrió paso y alcanzó un mayor nivel de cultivo. «Lo tengo», exclamó. A lo largo de la conferencia, cada vez más discípulos lograron abrirse paso. La mayoría de ellos avanzaron a una etapa superior de cultivo, mientras que unos pocos incluso se convirtieron en artistas marciales innatos. En ese momento, el campo de artes marciales estaba en llamas. Cada avance provocó un estallido de emoción. Al principio, la multitud se sorprendió, pero a medida que avanzaba, se volvieron insensibles. Con cientos de discípulos presentes, al menos el 30% de ellos tuvieron avances allí mismo y pocos de ellos llegaron siquiera al reino innato. La cifra era sencillamente asombrosa. Y esto fue solo el comienzo. A medida que continuaba la conferencia, algunos discípulos volvieron a sus sentidos después de experimentar la iluminación inicial provocada por las enseñanzas de Ning Chanch. Habían entrado en un estado especial gracias a la habilidad de Ning Chanch para enseñar, pero su propia aptitud y comprensión eran limitadas. No pudieron sostener ese estado. Se podría decir que la fuerza de la tercera generación de Wudang había aumentado un nivel. Cuando salieron de allí, se sorprendieron al descubrir que, sin que ellos lo supieran, grullas blancas tan altas como los humanos habían rodeado a Ning Chanch, volando a su alrededor como si lo reconocieran como un ser celestial. Los cielos de arriba estaban inundados de luz dorada, convirtiendo a Ning Chanch, que todavía estaba dando sermones con los ojos cerrados, en un inmortal que descendía al reino mortal. Todos tenéis que ver esto. Un discípulo finalmente no pudo contener su sorpresa. Debajo de la plataforma de Ning Chanch, presenciaron una visión milagrosa. En cuestión de momentos, la hierba cerca de Ning Chanch había crecido visiblemente, alcanzando la altura de una persona, densa y exuberante. Pero esto fue solo el comienzo. La hierba parecía sensible, pasando suavemente a través del cojín en el que estaba sentado Ning Chanch y levantándolo 3 metros del suelo, formando una bola de hierba que era inesperadamente dura y sostenía a Ning Chanch de forma segura. Los discípulos miraron con asombro este desconcertante espectáculo. Ning Chanch estaba dando una conferencia y había provocado todos estos fenómenos incrédulos. Todo esto indicaba una cosa: nuestro tío maestro Junior es la reencarnación de un verdadero inmortal, exclamaron con reverencia y muchos de ellos se arrodillaron con devoción. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C24, las recompensas de la enseñanza. Capítulo 24. Las recompensas de la enseñanza. Mientras observaban los diversos fenómenos que se desarrollaban ante ellos debido a la conferencia de Ning Chanch, los discípulos de tercera generación de Wudang quedaron colectivamente asombrados. Incapaces de contenerse, se arrodillaron y presentaron sus respetos. Estas escenas fueron realmente asombrosas. Tío Maestro Junior. ¿Podría realmente ser la reencarnación de un verdadero inmortal? Cuando estaba explicando el Dharma hace un momento, ¿sentiste los cambios constantes en las energías Yin y Yang ante tus ojos? ¿Qué? ¿Tú también lo sentiste? ¡Wow! Pensé que era el único con un talento extraordinario, pero ahora parece que todo es gracias a las increíbles habilidades del tío maestro Junior que podemos tocar directamente la esencia del Yin y el Yang, permitiéndonos abrirnos paso en la técnica infinita menor. Así es. Me pregunté por qué sentí que estaba teniendo un momento de iluminación durante la conferencia de hoy. Resulta que todo es gracias al tío maestro Junior. Los discípulos susurraron entre ellos y luego los murmullos se convirtieron en un clamor. Ning Chanch recibió miradas de admiración y reverencia. En ese momento, Ning Chanch se encontraba en la formación Spirit Grass, exudando un aura serena y etérea, lo que hacía que la gente no pudiera evitar admirarlo. Los discípulos recordaron las conferencias dadas por otros tíos y tías marciales mayores en el pasado. En comparación con la conferencia de Ning Chanch, las demás parecían algo inadecuadas. Aunque tenían sus méritos, no había comparación y eso no significaba ningún daño. Estaban cada vez más sorprendidos por las extraordinarias habilidades del tío maestro Junior. Desde el día en que Ning Chanch provocó fenómenos celestiales cuando dejó el aislamiento, Wudang parecía haber cambiado.
Después de que pasó el shock inicial, los discípulos apreciaron aún más esta rara oportunidad. ¿Quién sabía cuándo volvería a dar una conferencia el tío maestro Junior? Escucharon aún más atentamente. Lo que no sabían era que en ese momento Nin Chanch también estaba cosechando enormes beneficios. Has adquirido una comprensión más profunda de la esencia del yin y el yang al enseñar a tus discípulos. Su técnica de cultivo de molienda y templado yin-yang ha mejorado y su eficacia ha mejorado. Al explorar continuamente los conceptos de yin y yang, has adquirido una comprensión única del poder del sol, la luna y las estrellas. Tu arte de forja del espíritu celestial ha avanzado y sus efectos se han mejorado. Has evolucionado el yin y el yang al agua y al fuego, comprendiendo la interacción y el conflicto del agua y el fuego. Has creado el arte inmortal del fuego espiritual, la lluvia espiritual y la tormenta de fuego furiosa. Al usar energía espiritual para explicar las artes marciales durante un periodo prolongado, tu energía espiritual se filtró involuntariamente y guió el crecimiento de las malas hierbas. Te has dado cuenta de la fuerza vital dentro del arte verdant eterno, creando la técnica de vitalización de la madera verdant. Nin Chanch estaba completamente inmerso en su mundo de iluminación. La conferencia a los discípulos se volvió instintiva a medida que él continuaba experimentando revelaciones. Al principio estaba un poco desconcertado, pero luego se le hizo evidente. En realidad, esto estaba estrechamente relacionado con su extensa acumulación de conocimiento de las escrituras del Dao a lo largo de los años. Con su profundo conocimiento como base, esta conferencia se convirtió en una oportunidad para que desatara toda su profundidad. Nunca esperó que una sola conferencia condujera a tantas iluminaciones. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Nin Chanch disipó gradualmente los profundos sonidos del Dao, abriendo lentamente los ojos. Vio a los discípulos postrarse, con los ojos llenos de fervor y admiración. Gracias, tío maestro Junior, por impartirnos Dharma. Nin Chanch sintió que todos los discípulos habían logrado avances significativos en su fuerza y asintió levemente en señal de satisfacción. La conferencia de hoy termina aquí, anunció. Con ello, se elevó hacia el cielo y se alejó del viento, manteniendo su comportamiento elegante y despreocupado. Dejó tras de sí un rastro de miradas de adoración. Nin Chanch no dijo si volvería a dar una conferencia la próxima vez y los discípulos no se atrevieron a preguntar. Aunque estaban ansiosos por más, no se atrevieron a presionar para conseguirlo. Esta experiencia le enseñó a Nin Chanch la importancia de dejar que las cosas fluyan naturalmente y el destino. Eligió dejar que la naturaleza siguiera su curso. Los discípulos, todavía no satisfechos, observaron las grullas blancas y las nubes que poco a poco lo seguían a lo lejos. Suspiraron y luego miraron la formación Spirit Grass que todavía flotaba a 3 metros del suelo. Un discípulo respetado entre ellos dijo, deberíamos informar a nuestros tíos y tías marciales mayores. Este lugar donde tuvo lugar la conferencia es una huella dejada por el tío maestro Junior, debemos protegerlo. Todos asintieron en señal de acuerdo. De regreso a la cámara de las escrituras después de su conferencia, Nin Chanch calmó gradualmente sus emociones. Una sonrisa apareció naturalmente en sus labios. Los beneficios de esta conferencia fueron inesperadamente abundantes. Sin embargo, sabía que esas cosas tenían que suceder de forma natural. Fue precisamente porque antes no tenía expectativas que ahora ganó tanto. Con esta comprensión, su comprensión del destino y el karma se profundizó, elevando su estado mental a un nuevo nivel. Comprendió que cultivar la inmortalidad no se trataba solo de cultivar una energía espiritual abrumadora. También se trataba de cultivar un estado mental trascendente. Todas estas técnicas son solo medios para liberar el poder de la energía espiritual. Son necesarias técnicas tanto defensivas como ofensivas. Esta conferencia ha llenado muchos vacíos en mis conocimientos. Varias técnicas creadas previamente experimentaron una mejora simultánea en sus efectos. También creó varias técnicas nuevas que elevaron su fuerza de combate personal. Especialmente la recientemente comprendida técnica de fuego espiritual, que podía ayudar en la alquimia y el refinamiento, hizo que Nin Chanch sintiera que estaba a punto de crear una técnica de refinamiento de armas. Calmando gradualmente sus emociones, Nin Chanch miró el cielo giratorio y miró hacia las profundidades de Wudang. Allí, San Sanfen estaba recluido y Nin Chanch podía sentir que la vitalidad de su maestro se estaba fortaleciendo, pero no había posibilidad de que saliera del aislamiento por el momento.
Cuando el maestro salga del aislamiento y descubra que he logrado encontrar la inmortalidad, seguramente será muy feliz. Ning Chanch sostenía las escrituras del Dao en sus manos y una sonrisa aparecía en sus labios. Varios días después, a la entrada de la montaña Gudan, Son Yuanqiao y los demás miraron el familiar Pico Tianzu, Pico de la Gran Pureza, el patio y los edificios con expresiones alegres. Por fin hemos vuelto. Después de resolver los asuntos de seguimiento, no podían esperar para regresar a Gudan. Regresaron corriendo del monte Son lo más rápido posible. Los discípulos que custodiaban la puerta de la montaña estaban un poco desconcertados. Vieron a los discípulos detrás de Son Yuanqiao y a los demás cargando bolsas como si acabaran de regresar de una redada. Especialmente los dos últimos, que llevaban una piedra gigante de color negro y rojo de aproximadamente la altura de una persona, parecían estar luchando contra su carga. Vale la pena señalar que estos dos eran maestros del reino innato, su fuerza era abundante con el apoyo de la energía interna innata y, sin embargo, la piedra gigante parecía extremadamente pesada. Presentamos nuestros respetos a los tíos marciales mayores. Los porteros se inclinaron apresuradamente. Son Yuanqiao agitó la mano y dijo con una sonrisa, Changson, todo ha ido bien en la secta últimamente, ¿verdad? Parece que tu cultivo ha mejorado, no has estado holgazaneando durante este tiempo, ¿verdad? Bien, bien. El discípulo conocido como Changson respondió rápidamente, en respuesta al tío marcial mayor, todo en la secta va bien. No solo yo, sino también los demás discípulos menores hemos avanzado en su cultivo, esperamos que el tío marcial mayor revise nuestro progreso. Había un toque de orgullo en su rostro. Esto hizo que Son Yuanqiao y los demás sintieran curiosidad. Pronto, los discípulos de tercera generación fueron convocados. Al ver que todos los discípulos habían resucitado en un pequeño reino, los 7 héroes de Gudan quedaron estupefactos. ¿Qué estaba pasando? ¿Los discípulos tomaron algún tipo de elixir mientras estaban fuera? Song Qinsu dio un paso adelante respetuosamente y explicó, Padre, todo es gracias al tío maestro Junior. Según explicó, los 7 héroes de Gudan se quedaron allí estupefactos. Sus ojos estaban llenos de asombro. Una sola conferencia había provocado que más de 100 personas atravesaran sus reinos. Además, se habían producido numerosos fenómenos asombrosos. Varias personas caminaron hacia la plaza de artes marciales y vieron la formación de hierba espiritual formada naturalmente, que tenía una concepción artística indescriptible. Parecía como si una vez un inmortal hubiera descendido aquí, provocando que incluso las malas hierbas y las criaturas se atrajeran voluntariamente hacia él. Son Yuanqiao y los demás exclamaron al unísono, de hecho, es nuestro hermano marcial menor, siempre lograr hazañas tan asombrosas. Sentían una profunda admiración por Ning Chanch. Discípulos, escuchad. A partir de ahora, esta formación de hierba espiritual pertenece exclusivamente a Chanch, y a nadie, incluidos nosotros, se le permite acercarse o tocarla. Son Yuanqiao declaró en voz alta. En su opinión, solo su hermano marcial menor estaba calificado para sentarse en esta formación. Ellos, así como todos los demás, eran indignos. Los discípulos respondieron al unísono, obedecemos tu orden. Son Yuanqiao respiró profundamente, levantó la gran roca negra y roja y le sonrió a Yu Dai-yan y a los demás. Vamos, encontraremos a nuestro hermano marcial menor y le entregaremos estas cosas. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C25, el horno recolector de espíritus. Capítulo 25 El horno recolector de espíritus. Hermano Marcial Junior, ven a ver lo que te hemos traído. Ning Chanch emergió lentamente de su estado de contemplación, escuchando el llamado de Mo Zhengu desde la distancia. Una sonrisa no pudo evitar aparecer en sus labios. Sus ojos brillaban de asombro mientras escaneaba su entorno. Con un rápido barrido de su conciencia espiritual, pronto descubrió lo que Son Yuanqiao y los demás habían traído consigo. Su figura brilló y Ning Chanch apareció ante ellos. Los 7 héroes de Gudan se sorprendieron por su repentina llegada. ¡Wow! Hermano Marcial Junior, ¿qué clase de técnica es esta? Es tan genial. Jin Litin no pudo evitar exclamar, al darse cuenta de que la frase que había aprendido del hermano Marcial Junior era bastante útil para expresar su asombro.
Nin Chanch apareció como si hubiera salido de la nada. Lo descartó con una sonrisa. Es solo una técnica de escape menor, nada que valga la pena mencionar. Había estado contemplando los 5 elementos y ahora había creado técnicas de escape de agua y escape de fuego. Cuando perfeccionó los 5 elementos y los integró en la técnica Five Elements Escape, eso sería verdaderamente formidable. Song Yuanqiao y los demás lo miraron con admiración. Emocionados, dieron unas palmaditas en una enorme piedra negra y roja a su lado y dijeron: «Hermano Marcial Jr., ven y echa un vistazo, necesitas esta piedra, y estas hierbas espirituosas también son para ti. Definitivamente es útil». «Gracias, hermanos mayores», dijo Nin Chanch con un gesto agradecido. Él estaba encantado. Para progresar rápidamente, necesitaba consumir pastillas espirituosas continuamente. La repoblación de hierbas espirituosas fue realmente excelente. En cuanto a la enorme piedra, se dio cuenta de que podría servir como base para un horno de alquimia, acelerando sus procesos de alquimia. Es bueno que sea útil, nuestro séptimo hermano buscó por toda la montaña son objetos espirituales, como un perro salvaje que busca comida. Los 7 héroes de Wudang estallaron en risas. Mo Zhengu protestó: «Gran hermano, ¿por qué me llamas perro salvaje que busca comida? Eso no es muy halagador». Claramente estaba ayudando al hermano Marcial Jr. La risa se hizo aún más alegre. Nin Chanch preguntó: «¿Encontraste algún evento inesperado en Mao Zedong esta vez?» «Es gracias a los talismanes protectores que nos diste, hermano Marcial Jr. De lo contrario, podríamos haber encontrado nuestra desaparición en el monte Son, que Su Lengchan y Ren Boxing se unieron». Song Yuanqiao explicó los acontecimientos que se desarrollaron en el monte Son. Los ojos de Nin Chanch se entrecerraron. Aunque la situación se había resuelto, sentía que sus hermanos mayores necesitaban mejorar aún más sus fuerzas. Pensándolo bien, decidió que el próximo lote de píldoras que perfeccionaría estaría diseñado para mejorar el cultivo marcial. Por cierto, Yuebu-kun y los demás pronto enviarán escrituras taoístas, y es posible que también traigan algunos elementos espirituales, mencionó Song Yuanqiao. Su principal petición eran los talismanes. Nin Chanch asintió lentamente. «Muy bien, ya veremos cuando llegue el momento. Les daré algunos talismanes según corresponda». Sin embargo, los talismanes que le daría a Yuebu-kun y a los demás no estarían tan meticulosamente elaborados como los que le había dado a Song Yuanqiao y su grupo. Mientras observaba a Song Yuanqiao y a los demás partir, la mirada de Nin Chanch cayó sobre la enorme piedra negra y roja que estaba a su lado. Con un movimiento de su mano, la piedra flotó tan suavemente como una pluma y lo siguió hasta el segundo piso. Nin Chanch murmuró para sí mismo: «Necesito crear el método de forja lo más rápido posible». Crear el método de forja fue particularmente desafiante porque implicaba inscripciones. Nin Chanch ya había encontrado su camino en esta dirección. Para convertir las armas ordinarias en tesoros espirituales adecuados para los cultivadores, necesitaba inscribir runas en ellas. Esto amplificaría el poder espiritual de un cultivador y absorbería la energía espiritual de los cielos y la tierra. En el segundo piso de la Cámara de las Escrituras, Nin Chanch activó su poder espiritual. Una bola de fuego espiritual apareció de la nada, con su temperatura increíblemente alta, flotando en el aire. Desde su revelación sobre el fuego espiritual, tanto la alquimia como la forja se habían vuelto mucho más convenientes. Un pequeño mineral espiritual dorado flotó y el fuego espiritual rápidamente lo convirtió en un líquido puro. La conciencia espiritual de Nin Chanch se movió cuando comenzó a remodelar el mineral espiritual y simultáneamente a inscribir runas con su poder espiritual. Este proceso ya le resultaba bastante familiar. Inténtalo, recibe retroalimentación, haz ajustes y repite. Finalmente, has contemplado el Dao, entendiendo profundamente la esencia del poder espiritual y has desarrollado un método para usarlo en la forja. Experimentaste continuamente, comprendiste los procesos de templado, extracción, modelado, inscripción y creación, y creaste el arte menor del verdadero Dao en forja. Nin Chanda miró la espada corta que tenía delante. Su hoja parpadeaba con un brillo siempre cambiante y su aura era como la de un ser vivo. Sintió una sensación de logro a pesar de que no fue un hito significativo particularmente poderoso en su viaje de forja. Lo llamaré la espada del elemento elemental.
Aunque no es excepcionalmente fuerte entre los tesoros espirituales, superó con creces a las armas marciales ordinarias. Ning Chanda lo dejó a un lado y dirigió su mirada hacia la gran piedra negra y roja que estaba a su lado. Estas piedras tenían un efecto de recolección de espíritu, por eso las llamó piedras de recolección de espíritu. Hasta ahora solo he creado unas pocas inscripciones. Nitidez, durabilidad, estabilidad e inmortalidad. Necesito más inscripciones para hacer un mejor uso de esta piedra recolectora de espíritus. Ning Chanch no tenía prisa. Una vez que hubiera construido un horno con esta piedra recolectora de espíritus, su cultivo se aceleraría significativamente. Consumió una pastilla espiritual y continuó cultivándola, equilibrando su contemplación con la práctica. Has leído el Dao y has adquirido una comprensión profunda de la esencia del poder espiritual. Combinándolo con tu comprensión del Dao del fuego, has creado la inscripción de sellado de llama. Has observado el cielo nocturno, inspirándote en una luna oculta por nubes oscuras, y te has dado cuenta de que el poder espiritual se puede almacenar y liberar. Has creado la inscripción de bloqueo espiritual. Inscripción tras inscripción fue creada por Ning Chanch. Pasó el tiempo. Un día. Ning Chanda abrió los ojos, su mirada se llenó de anticipación mientras miraba la piedra de recolección del espíritu frente a él. Todo está listo. Ahora que he dominado muchas inscripciones, por fin ha llegado el momento de empezar a forjar el horno alquímico. Una vez que el horno esté terminado, mi eficiencia en alquimia se disparará, el Dao está a nuestro alcance. Ning Chanch sonrió desde el fondo de su corazón. En el momento siguiente, su poder espiritual aumentó y estallaron llamas. La piedra recolectora de espíritus, que se elevaba tan alto como una persona, flotaba en el aire. Bajo las llamas abrasadoras, se derritió lentamente hasta convertirse en un líquido espiritual. Además, trozos de mineral espiritual salieron volando, uniéndose al proceso y siendo consumidos gradualmente por las llamas. Las impurezas quedaron reducidas a cenizas. Este proceso requirió una conciencia espiritual excepcionalmente fuerte, pero afortunadamente, el recién creado arte menor del verdadero Dao en forja de Ning Chanch fue increíblemente potente, superando con creces su propio nivel, haciéndolo sencillo para él. Mientras miraba los charcos de líquido espiritual que tenía delante, Ning Chanch dio la orden, fuse. Los líquidos espirituales comenzaron a fusionarse de una manera maravillosa, mientras su poder espiritual actuaba como un martillo enorme, refinando constantemente la mezcla. Con cada refinamiento, aprovechó la oportunidad para inscribir una inscripción. Inscripción de fuego espiritual. 9 veces. Inscripción de bloqueo espiritual. 9 veces. Inscripción de reunión de espíritus. 9 veces. Y se grabaron varias otras inscripciones, hasta que Ning Chanch sintió que había llegado al límite de sus capacidades. En este momento, en el aire, poco a poco había ido tomando forma un horno de alquimia de color negro y rojo. Las paredes del horno representaban montañas, ríos, sol y luna, con 2 bocas de bestia envolviendo la parte superior del horno. Emitía un resplandor espiritual que lo marcaba como todo menos ordinario. No parecía mundano. El horno de alquimia descendió lentamente. Ning Chanch no pudo evitar reírse. El horno espiritual de recolección de montaña y río, terminado. Contacto, 2.